de la regla de oro y de dos libros que sugiero de este principio, que dice: trata a los demás como quieres que te traten, o aprende a tratar a los demás como quieres que te traten. Y la verdad que la sensación es que es imposible no estar de acuerdo con esto, ¿no? De tratar al otro, que el mundo sería diferente si cada ser humano pudiera tratar al otro como quiere ser tratado. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque no estamos acostumbrados a eso, porque no es lo que se nos enseña. Y a veces porque ni siquiera sabemos cuál es el trato que nos gustaría recibir. Bueno, la cuestión es que hace más de 30 años, este caballero chaqueño de Resistencia, de Chacata en realidad, empezó a experimentar un ejercicio en base a preguntas que nos iban haciendo reflexionar y que tendían a esto: a dejar de quejarnos de los demás, a dejar de esperar que los demás cambien y a ver cómo podíamos nosotros, cada uno de nosotros, hacernos cargo de lo que nos pasaba. Dejar de ser víctimas y ser protagonistas de nuestra vida. Y a lo largo de esos más de 30 años fue desarrollando un ejercicio que fue mutando a lo largo del tiempo hasta convertirse en el ejercicio que hoy conocemos como la práctica de la regla de oro. También a lo largo de los años, Roberto iba escribiendo sobre esto que él hacía y sobre cómo se vinculaba con distintos aspectos de la doctrina siloísta. Y a la vez yo, como experimentadora, como hacedora del ejercicio, veía cómo mi vida iba cambiando, cómo yo iba logrando reconciliaciones, acomodar cosas del pasado, pude ir mejorando mis relaciones. La más importante para mí era la relación que tenía con mi hijo, pero también con mi madre, también con mis hermanos, en el trabajo, donde siempre hay conflictos. Y charlábamos con Roberto y me parece yo lo entrevistaba. Yo soy periodista de mi oficio, ya jubilada, pero ese ha sido mi oficio toda la vida. Entonces yo le hacía entrevistas y todo eso iba quedando escrito en forma desordenada, hasta que decidimos en 2023 darle forma, ordenarlo y convertirlo en un libro. Un libro que tiene explicaciones teóricas, fundamentos doctrinarios de por qué este ejercicio funciona, y tiene testimonios de gente que cuenta cómo ha modificado sus relaciones interpersonales con esta práctica. De hecho, gente que ha querido dar testimonio ha escrito también libros. Una de esas personas es Cecilia, que también hoy presenta un libro testimonial sobre cómo la regla de oro le sirvió como un camino espiritual. Así que bueno, ahora os dejo con Cecilia y para finalizar, Roberto va a explicar la práctica misma en qué consiste este ejercicio. Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este espacio sagrado donde la búsqueda de un sentido profundo nos convoca. Si alguna vez sintieron que hay algo más grande en la vida, que existe un camino que anhela la liberación interior, los invito a emprender un viaje que nos lleva a mundos internos profundos. Ahora voy a leer una pequeña meditación que podemos hacer con los ojos cerrados, que es del Maestro Silo. Y nos preguntamos internamente, ¿es necesario para mí y para otros que cambie o se
fortalezca la elección de mi vida? Entonces, en silencio, escuchemos la voz interna que surge en nosotros. ¿Es necesario para mí y para otros que cambie o se fortalezca la luz, la elección de mi vida? ¿Tengo fe en que cambiará o se fortalecerá la elección de mi vida? Entonces que brote en ti la fuerza y la luz de la vida. Hoy y no mañana, ve a la reconciliación. Besa a tu pareja y a tu hijo, a tu madre y a tu padre. Abraza a tu amigo y a tu enemigo y diles con el corazón abierto: algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí. Y explícales luego lo que pasó, a fin que ellos también puedan llevar este mensaje. Entonces, este libro no es un conjunto de ideas abstractas, sino una herramienta viva que ayuda a formar y fortalecer el espíritu, porque solo a través de la coherencia se forja el espíritu. Este libro, para que la misión se acerque a la regla de oro, es la base de la no violencia y se la conoce como el principio de solidaridad. Su formulación es tan sencilla que su profunda trascendencia a veces se nos escapa. Cuando tratas a los demás como querés que te traten, te liberas. Sabios de distintas épocas y culturas como Rabino Hillel, Platón, Confucio y el jainismo, todos lo enunciaron. Es una actitud humanista que nos invita a la coherencia, a que nuestro pensar, sentir y actuar vayan en la misma dirección. Cuando vivimos en incoherencia, caemos en la contradicción y el sufrimiento. La regla de oro nos ofrece un ideal y un modelo para avanzar en el conocimiento de nuestra propia vida. Mi camino, el que comparto en este libro, es la experiencia de descubrir y transformar. Al comienzo, como muchos y muchas, tomé conciencia de que me quejaba continuamente, de la vida, de los que me rodeaban o de mí misma, creyendo que la causa de mi sufrimiento y mis emociones dolorosas venían de afuera. Yo atribuía todo al mal que me hacen otros o al destino. Pero esta práctica me mostró un espejo sagrado. Descubrí que mis emociones opresivas y mi comportamiento violento tenían causa y origen dentro de mí. La realidad violenta que tanto sufrimiento me causaba era en gran medida una construcción propia. Comprendí entonces la ley profunda del espejo. El otro es un regalo que la vida me ofrece para crecer y liberarme. Aquello que más rechazás o criticás de los demás está en verdad reprimido o proyectado en vos. Lo que odiamos en otros es lo que tenemos que trabajar porque está oculto o reprimido en nuestro interior. Por ejemplo, yo solía odiar y criticar a la gente soberbia o excluyente. Bueno, lo sigo haciendo. Gracias al ejercicio vi que yo también ejercía esa soberbia o me sentí una víctima, moviéndome entre estos dos extremos. Me di cuenta que el rechazo que sentimos frente a la actitud que más nos molesta suele tener su raíz en heridas o experiencias personales pasadas que aún no terminamos de resolver ni de reconciliar. El ejercicio me permitió salir de ese ciclo al reconocer que mi
sufrimiento y mi felicidad dependen de mí, de mis acciones, mis decisiones y mi intencionalidad. Me liberé de esa cadena. Fue un acto liberador que me mostró un futuro infinito. Aprendí a soltar sin poseer y a amar la realidad que construyo con un propósito pleno y cargado de significado. Este camino no es solo de liberación personal, es la forja de nuestro espíritu. El camino se construye a través de coherencia y se conforma con actos unitivos. Un acto unitivo es un momento de gracia donde logramos que nuestro pensamiento, emoción y acción estén alineados en la dirección del buen trato. Cada vez que aplicamos la regla de oro estamos acumulando esa fuerza interna. Silo nos dijo, si repetís tus actos de unidad interna, nada podrá detenerte. Esta práctica nos ayuda profundamente a transformar la violencia. Nos liberamos de la violencia interna y del encadenamiento con la violencia externa. Dejamos de operar reactivamente para actuar reflexivamente avanzando en la unidad interna. En este camino, lo terreno no se opone a lo eterno. Creemos que lo sagrado habita en el ser humano y está esperando el momento de despertar y revelarse. Es desde este mundo de las cosas donde conectamos con lo espiritual. El trabajo en la regla de oro nos ayuda a reconocer lo sagrado en nosotros y en los demás. No estamos solos ni solas en este camino místico. Nos apoyamos en la figura de nuestro guía interior, una imagen que debe tener fuerza, sabiduría y bondad. Contactar con el guía nos permite elevar nuestro nivel de conciencia y nos da dirección e inspiración. Cuando estamos con el guía somos intención. Nos damos cuenta de que los guías más profundos quieren ser encontrados y conectados. Y al entrar en silencio, ellos se manifiestan. Esta es la invitación a resistir la violencia que hay en nosotros y fuera de nosotros y a construir esa unidad y coherencia que conformará nuestro espíritu inmortal. Al transformar lo interno, transformamos el mundo. La inmortalidad no es solo después de morir, sino también hoy. Comprométete a dar ese buen trato en tu próxima interacción. Este acto es el que tu pensamiento, sentimiento y acción van en la misma dirección. Es un acto unitivo que acumula fuerza y construye y fortalece tu espíritu. Les invito a despertar los dioses que habitan en nuestro interior y a irradiar con su fuego sagrado la belleza de la humanidad. Permítanse soltar sin poseer, amar la realidad que construyen como un propósito pleno. Sean inmortales hoy, dando lo mejor de ustedes. Que este sea el inicio de un camino profundo de reconciliación y transformación. Para cerrar y para comenzar a ser inmortales hoy, les propongo un breve ejercicio de la regla de oro. Esto es un acto unitivo para empezar a forjar ese espíritu. Así que ahora los dejo a los chicos que van a ir al ejercicio. Con la utilidad de la práctica que expresaron de diferente manera Isabel y Ceci, creo que falta solamente que yo les comente que el ejercicio fue un intento de superar el sufrimiento que yo mismo sentía y que no terminaba de poder clarificar qué me correspondía a mí y qué correspondía a la otra persona o a las otras personas. Así que, para los que quieran ver todo el desarrollo de los aspectos
de mi vida cotidiana, como de la vida cotidiana de todos nosotros, que me traían y que nos traen a todos dificultades para ir transformando nuestra vida en una dirección hacia la felicidad. Simplemente les digo, lean el libro. Pero me voy a hacer una pequeña trampa. De ese libro hay 3 páginas que son claves. Así que yo dije, bueno, el que quiere comprender el libro, que lo vea. Está disponible en PDF, está disponible en papel. Pero por las dudas, les cuento de qué se trata. Y para eso todos tienen 3 páginas que hemos repartido. De la primera página, que dice esquema de trabajo, habla con las relaciones de la secuencia de uno a otro. Es un esquema que está repetido 10 veces en el libro. El libro consta de 10 ejercicios. Pero el esquema, que no es el último que desarrollamos, pero no es el primero que utilizamos, tiene una secuencia de 8 pasos, como dice ahí, en que cada paso corresponde a una pregunta, que si yo me la hago, la respondo, voy descubriendo algo que sí lo llama la lógica inflexible de la conciencia. Es de que cómo una determinada situación lleva a otra, aunque uno no pueda creer que eso esté sucediendo. Entonces, como muchas de las críticas que recibí del libro apuntan a que estas tablitas, en una edición que hicimos en Chile, lo mejoramos, esta tablita está difícil de entender. Lo primero que les quiero decir es que esta tabla que ustedes ven tiene 3 columnas. Las 2 primeras están unidas y dice arriba conciencia inspirada e intencionada, y abajo de todo dice conciencia perturbada, compulsiva, mecánica y compensatoria. Y están empezando desde abajo a la derecha, el número 1, el número 2 abajo a la izquierda, enfrente, el número 3 en diagonal arriba a la izquierda, la pregunta número 4 al otro lado a la derecha arriba, y después vienen las preguntas 5 y 6 que vinculan los campos 2 y 3, y las preguntas 7 y 8 que vinculan las preguntas 4 y 1. Y al costado derecho tienen lo que se llaman pedido o aforismos, que son formas de sintetizar lo que estamos tratando de comprender. Y ya vamos a ver cómo se hacen esos 4 aforismos que tenemos previsto. Punto 1. En un ratito, 5 minutos, vamos a intentar hacer entre todos un ejercicio, cada uno el suyo. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de pedir que traigan la lapicera, pero no sé si hablar para todos. Pero antes de pasar a eso, me parece que la explicación de cómo funciona la regla de oro de la no violencia lo van a poder ver en la lectura de uno de los ejercicios. Y voy a empezar con la tercera página, con el que llama ejercicio 2. Entonces, ¿cuál es el tema
que este ejercicio, esta práctica de la regla de oro, introduce en nuestra vida. Introduce el tema de que frente al maltrato, en el punto 1, ¿no? Está en el ejercicio 2, pasado, ejercicio 2, el otro. Ahí está, pero está medio. Ahí. Entonces, en este ejercicio 2, como en todos los ejercicios, parte del maltrato que yo asigno a otra persona o el maltrato que yo me asigno a mí mismo cuando me doy cuenta que me estoy tratando mal. Y en general es difícil salirse de esa situación sin sentarse, papel y lápiz, y ojalá con alguien que nos escuche o nos ayude o nos acompañe o él haga su propio ejercicio a la par. Entonces, este que resultó, lo elegí porque los años que vengo haciendo creo que es uno de los que más repito, y vino el pasillero 1 ahí abajo. ¿Qué maltrato reemplazo en otro y en mí? Y tomo la exigencia. Cuando otro me exige, yo me pregunto, como dice el punto 2, ¿cómo me siento y qué hago frente a uno? Estoy contando acá un caso que es el más típico: cuando alguien me exige, me enojo y expreso mi enojo. Otra gente se calla. Entonces, el paso 3 es cómo salgo de esa situación en que frente a la exigencia yo me enojo, y en la expresión del enojo se instala el maltrato recíproco. Entonces, puedo salir de ahí justamente cuando me hago una pregunta muy increíble, que es: ¿cómo pido que me trate? ¿Cómo quiero que el exigente me trate? ¿O qué quiero hacer yo conmigo mismo cuando me siento que me estoy exigiendo inútilmente o excesivamente? Y puedo darme cuenta, o por lo menos yo me he ido dando cuenta, que yo en general no expreso el trato que quisiera recibir. Y lo que nos damos cuenta es que ese trato que quisiéramos recibir en general es la virtud opuesta al trato que estoy recibiendo. Entonces, yo pido flexibilidad en este ejercicio y libertad. Pero la regla de oro que dice que la posibilidad de que el exigente sea un aspecto mío, sea otra persona, se ponga porque yo solo le pida flexible y me dé libertad, es bajísima, porque es una relación basada en que yo quiero que el otro cambie, no en cambiar yo mi punto de vista frente a la situación en que me encuentro. Entonces, el primer paso de este ejercicio, el tercer paso, pero el primero de conversión de imágenes, yo me pongo flexible y trato de dar libertad al otro que siento que me exige. Pero ese tema de dar libertad y de ser flexible frente a un exigente, muchísimas veces se interpreta
respuesta como que él va a seguir exigiendo, como que no va a cambiar. Y entonces pasamos a la pregunta número 4, es ¿cómo es que puedo implementar, cómo es que puedo hacer para desarrollar una respuesta que me libere a mí del condicionamiento que me trae la mala respuesta que di? Y entonces me digo, ¿cuál es la virtud opuesta al trato que yo di desde 2, que es cuando me enojé y expresé mi enojo? Y entonces me digo, está claro, yo más que enojarme y expresar el enojo, lo que me hubiera gustado es poder actuar con afecto y con amabilidad. Y entonces, con ese esquema puedo decirme, tengo que grabar y acordarme de que puedo evitar 2, en este caso enojarme y expresar mi enojo, dando el trato que me señaló la pregunta número 3 con la forma que me indica el aspecto 4. Entonces, ahí van a ver, eso dice, evito enojarme siendo flexible, respetando la libertad de los demás y tratándolos con afecto y amabilidad. Y prácticamente el tema de aplicar la regla de oro estaría terminado si esto fuera tan fácil de hacer. En la práctica no es fácil de hacer. Entonces vienen los 2 aspectos que faltan de esta práctica. ¿Cómo me caigo? Dice de 3 a 2. Es decir, ¿cómo me caigo de dar flexibilidad y actuar con libertad a enojarme y expresar el enojo? Y en este caso, el que yo mismo me identifico es por quisquilloso. Es cuando yo soy flexible y siento libertad. Pero reconozco un aspecto quisquilloso, no sé si se entiende bien la palabra. Termino enojándome, porque quisquilloso es, yo mismo me pongo el exigente, sin argumento. Y entonces me puedo preguntar cómo puedo salir de esa situación, y una de las maneras es la de respirar con profundidad, que es lo que me permite diferir la respuesta. Entonces me hago otro aforismo que dice, por quisquilloso me enojo, pero con respiración profunda puedo actuar flexible y libre. Y ahora nos ponemos en la última parte del ejercicio, que es, si yo sé que actuar con afecto y amabilidad es algo que lo tengo aprendido y lo he ejercitado muchas veces, ¿por qué a veces maltrato y por qué a veces rechazo y reprimo lo que el otro está haciendo? Y me di cuenta que muchas de las situaciones en las que caigo maltratar por exigente es por impaciencia. Entonces, ¿cómo trabajar mi impaciencia? Y entonces es que puedo convertir la exigencia en actuar con afecto y amabilidad siendo pedagógico, es decir, explicando al otro lo que quisiera que el otro aprenda o que yo mismo aprenda. Entonces termino diciendo, por impaciente exijo, pero pedagógicamente puedo actuar con afecto y amabilidad. Todo este ejercicio que nos permite reconocernos se puede sintetizar en un aforismo muy simple
los dos aspectos por los cuales salgo de la situación, que son el 6 y el 8. Entonces puedes decir, frente a la exigencia, respiro profundamente y actúo pedagógicamente. Muy bien. Este tema de contarles este ejercicio está hecho con el intento de que lo puedan hacer solos, porque en muchas prácticas hicimos la práctica sin la lectura de este ejercicio y después cuando alguien lo quiere hacer resulta mucho más difícil hacerlo. Vamos a ver si para hacer la práctica, el haber hecho esta primera lectura, escuchándola todos, podemos practicar cómo hacer para salir de una situación que nos afecte. Entonces, yo acá puedo prestar una guión, si alguien quiere, pero nos ponemos en el esquema de trabajo en la página 1. Ahí tenemos el mismo ejercicio que hemos hecho, pero libre, sin que haya nada ahí. Entonces, lo que suele ayudar es que haya un voluntario que quiera hacer en voz alta el ejercicio junto conmigo y después, y mientras tanto, cada uno va haciendo el suyo. Así que un voluntario o una voluntaria. ¿Vos, Polo? No, me tengo que ir. Tengo horario, tengo colectivo. Muy bien, muchas gracias por venir. Seguimos. Para los que no lo conocen, Polo es un compañero de hace 50 años de la facultad. Estuvieron allá también era. ¿Cuántos voluntarios? Paren, hay que Ajá, sí. Espere. Sí, sí. El que menos conozca el ejercicio. El que no sabe parte del chat. No. Marcelo. Marcelo va a ser el parte de la risa.